La transustanciación no es una doctrina bíblica. Cristo no habita en la hostia, Él es el pan vivo que descendió del cielo. El catolicismo se originó en el Imperio Romano, que se había dividido en dos territorios. Esto ocurrió hacia el año 300 después de Cristo. El Imperio de Occidente duró hasta el año 496 después de Cristo. Los jerarcas de la Iglesia se les comenzó a llamar papas hacia el siglo V. Todas estas doctrinas cristianas comenzaron a desviarse. En los concilios se hacían normas que también eran llamadas dogmas de fe. La creencia de que Cristo habita en la hostia es una creencia que surgió en la Iglesia Católica. El Imperio Bizantino de Oriente, que se había hecho cristiano hacia el siglo IV después de Cristo, no adoptó esta creencia. Ellos se apegaron más a lo fundamental de la fe cristiana. Por eso se le llamó cristianismo ortodoxo. Muchos países hoy día tienen esta creencia cristiana. El catolicismo, que es muy apegado a la tradición, siguió enseñando este dogma de fe por todo el mundo cristiano occidental. Años después, algunos monjes católicos como Lutero se opusieron a esta creencia y a otras, ya que no concordaba con la enseñanza bíblica. En los primeros años de la Iglesia cristiana, los apóstoles y discípulos del Señor no hacían esta práctica de dar a los fieles una hostia y decir que allí estaba el cuerpo de Cristo. Solo se partía el pan y se pasaba de mano en mano. Cada uno arrancaba un pedazo pequeño y se lo comía. Era un simbolismo de que el cuerpo de Jesús había sido quebrantado por los pecados de cada uno de nosotros y de que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La sangre de Jesús fue derramada. Esto significa que fue echada en tierra cuando Él murió, porque la sangre de Jesús se había contaminado genéticamente con el pecado de la humanidad, ya que Jesús aceptó llevar ese pecado en su alma y en su cuerpo. Se contaminó con las consecuencias de la maldad. Así que en el jardín del Getsemaní, cuando Él aceptó la obra de redención, Él fue contaminado en su cuerpo, en su sangre y en su alma, con todo ese pecado. Por eso debía morir para destruir con su muerte toda la maldad. La sangre cayó a tierra. Los cristianos no debemos cubrirnos con la sangre de Jesús, debemos cubrirnos más bien con su espíritu. Los apóstoles y discípulos del Señor jamás enseñaron que debíamos cubrirnos con la sangre de Jesús. Hoy día la religión católica sigue enseñando que si no se come la hostia, que supuestamente es el cuerpo de Cristo, y se bebe su sangre, que es el vino, entonces no se será salvo, cometiendo así un gran error doctrinal, ya que muchos se hicieron salvos al creer en Jesús y recibirlo como el Mesías. Muchos judíos en la época de Jesús fueron salvos solo por fe, porque habían esperado al Salvador y le amaron, cuando lo vieron en persona. El ladrón en la cruz, cuando recibió a Jesús, fue salvo, y él no recibió la hostia ni el vino. Todo esto es espiritual. En el libro de Lucas habla de cómo cuando llegó la fiesta de los panes sin levadura, que era llamada la Pascua, los judíos hacían una celebración y se sacrificaba un cordero. Era para recordar cuando en Egipto fueron librados por la sangre del cordero inmolado. Esa noche fueron librados los primogénitos de Israel, y solo murieron los primogénitos de los egipcios. Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para celebrar la Pascua. Cuando estaban en el aposento alto, Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos. Les dijo que lo hicieran siempre en memoria de Él, para recordar que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Él no enseñó que el pan u hostia era su cuerpo, ni que el vino era su sangre. Luego les dio a los discípulos el vino, y dijo que había un nuevo pacto de Dios con los hombres. Ese pacto se hizo por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada para limpiar los pecados de los seres humanos. Esa sangre llevaba la contaminación del pecado humano que fue puesto en Jesús. En el antiguo pacto se hacía la celebración de la Pascua y se sacrificaba un cordero. Por medio de esa sangre se limpiaba el pecado de los judíos, pero ese sacrificio se hacía cada año. Luego en el nuevo pacto, el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús, fue para siempre. La sangre de Jesús limpia todo pecado del que se acerca a Él. En el libro de Juan, los judíos le dijeron a Jesús que sus antepasados habían recibido el pan del cielo, pero que era un pan físico. Era el maná que alimentó sus cuerpos. Jesús es el pan vivo que envió el Padre desde el cielo. El que coma de ese pan y beba de ese vino no tendrá hambre ni sed jamás, porque el que reciba a Cristo está comiendo el pan vivo que bajó del cielo. Jesús dijo que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que es hambre ni sed físicas, sino espirituales. El que viene a mí no tendrá hambre. Esto es en sentido espiritual. Venir a Cristo es lo que calma el hambre espiritual. También Jesús les dijo a sus discípulos:
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era pan físico, como lo es la hostia, que también es pan físico. Jesús es el pan vivo o espiritual que bajó del cielo. El que coma de este pan no morirá para siempre. Comer el pan vivo, que es el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, es recibir al Señor en nuestra vida, es aceptarlo como nuestro Dios y Salvador. Luego en el versículo 63 del capítulo 6 de Juan, Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu es el que vivifica y que la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que toda la enseñanza sobre el pan, que es el cuerpo de Cristo, y el vino, que es su sangre, debe entenderse en forma espiritual y no literalmente. Él les dijo, todas las palabras que les he hablado son espíritu. Son solo simbolismos del cuerpo, que fue muerto por nuestros pecados, y la sangre derramada. Celebrar la cena del Señor es conmemorar la Pascua, en la cual el Señor fue inmolado por nuestros pecados, y el Padre aceptó este sacrificio para siempre. Todas las doctrinas cristianas debemos analizarlas conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Si somos fieles en una iglesia o en una religión, no debemos aceptar todas las enseñanzas sin escudriñarlas, ya que la mayoría de las creencias cristianas o religiosas han sido contaminadas por las creencias de hombres, o la interpretación de algunos que interpretan la Biblia conforme a la tradición, conforme a su creencia. Pero muchas veces no es revelación de Dios, sino que es revelación de otro hombre que cree que es la verdad. Pero debemos analizar todo conforme a la Escritura y no creer en algo porque solamente nos han enseñado esa doctrina, y por defender nuestra religión entonces aceptamos esos errores doctrinales. El Señor enseñó siempre a sus discípulos a que leyeran su palabra, a que la escudriñaran. El Señor les dijo a los discípulos, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. Él se refería al Padre y al Hijo, que vendrían a morar en el corazón del cristiano. Esa presencia es el Espíritu Santo de Dios, que viene a morar en el corazón de cada cristiano. Pero Dios mora en cada hombre o mujer que lo recibe, pero en forma espiritual. El Señor Jesucristo no viene a morar en un pedazo de pan, o su sangre no viene a estar en una copa de vino. Él quiere venir espiritualmente a morar en el corazón de cada cristiano. Bueno, también quiero darles gracias a esas personas que se han suscrito y a aquellos que le han dado like a los videos. Esto ayuda mucho para que YouTube los publique, para que los divulgue más fácilmente. Que Dios los guarde y que Dios los prospere. Amén.